El almuerzo transcurría en un ambiente acogedor, pero en un instante, la paz se hizo añicos. La voz del padrastro era áspera. Ante la tensa situación, la madre no respondió. El padrastro continuó hablando y riendo alegremente, aparentemente ajeno a la reciente violencia. Al caer la noche, seguía con la intención de causar problemas. Quiso ir a la habitación de su hijo para hablar con él, pero su esposa lo detuvo de inmediato. La madre, movida por el amor a su hijo, intentó detener a su marido de otra manera. En la habitación contigua, Eric se puso auriculares para intentar no oír nada de la habitación de sus padres. Apenas unos minutos después, el padrastro seguía sin soltarlo. En ese momento, la madre estaba completamente indefensa. Solo podía ver cómo su marido irrumpía en la habitación de su hijo. Desde el momento en que el padrastro sacó el cinturón, Eric supo lo que iba a suceder. Solo pudo agachar la cabeza y soportar el dolor. En la otra habitación, la madre sufría, lo único que podía hacer era guardar silencio. Tras la paliza, padre e hijo se reconciliaron como de costumbre. Al día siguiente, Eric vio a un compañero acosando a otro de camino al colegio. Sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre él para golpearlo, desahogando toda la ira que llevaba dentro. Por ello, lo expulsaron del colegio. Para que su hijo pudiera continuar sus estudios, su madre lo matriculó en otro. Eric no fue a casa, sino directamente al internado. Poco después de subir al tren, conoció a una chica guapa. Se alisó el pelo, intentando llamar su atención con su atractivo. Funcionó, la chica sonrió. Al bajar del tren, ella tomó la iniciativa de hablar con él. Eric, al verla marcharse, se quedó pensativo. Después, llamó a un taxi y se dirigió rápidamente al internado. El director le dijo con franqueza que, normalmente no aceptaban alumnos nuevos a mitad de curso. Pero su madre convenció a la junta directiva, con la condición de que los profesores no se encargaran de la gestión y que, en su lugar, se le asignara esta tarea al consejo estudiantil. A las 6 en punto de la tarde, tanto profesores como alumnos debían rezar antes de comer. Parecía una escuela religiosa. Después, Eric encontró un asiento, cuando una chica llegó con la comida. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la chica del tren era la empleada del colegio. Un compañero de clase derramó accidentalmente un vaso de agua, lo que enfureció al presidente del consejo estudiantil. Quiso castigarlo delante de todos los alumnos. Eric miró inmediatamente a los profesores, pero estos fingieron no verlo. Nadie intervino ante la crueldad del presidente del consejo estudiantil. Esto le dio mala espina a Eric. Preocupado, llamó a casa. Temiendo que su marido sospechara, su madre colgó sin dudarlo. Era una habitación compartida, su compañero era Pierre, un chico amable y elegante. Incluso le había hecho una insignia del colegio. Sin embargo, mientras hablaban, un grupo de personas irrumpió en la residencia. Se identificó como representantes del consejo estudiantil, y venían a revisar si había algún objeto ilegal escondido. Encontraron un cigarrillo debajo de la cama. Eric explicó que no era suyo porque acababa de llegar, pero los demás no le creyeron. Le había prometido a su madre que volvería a empezar de cero, así que por ahora solo podía tragarse su rabia. Al día siguiente, durante la clase, vio por casualidad al presidente del consejo estudiantil acosando de nuevo a sus compañeros. Terminar sus estudios allí no era tarea fácil. Durante el almuerzo, un estudiante tuvo malos pensamientos hacia la empleada doméstica. La mujer no se resistió, ya que en ese entorno todos los estudiantes provenían de familias prestigiosas. María derramó deliberadamente la bebida sobre la ropa del estudiante y fingió limpiarla, provocando las risas de los demás. Para evitar ser ridiculizado por sus amigos, el estudiante no tuvo más remedio que ahuyentar a la empleada. Sin embargo, esto enfureció a la encargada del servicio de limpieza. Ni siquiera el supervisor de la escuela pudo intervenir. Los estudiantes resolvieron el asunto por sí mismos. Un padre informó del incidente de violencia escolar al director, quien a su vez lo remitió al consejo estudiantil. Un estudiante llamado Otto bajó los guantes frente al compañero acosado, simbolizando que sería castigado. Elegirían un terreno para que ambos bandos se enfrentaran. El perdedor tendría que arrastrarse como un ratón.
Eric observaba todo desde el patio. No podía comprender por qué sus compañeros apoyaban tal comportamiento. Incapaz de soportar la cruel escena, se marchó. Estaba a punto de estallar de rabia, pero para poder terminar sus estudios, tenía que calmarse. Después de clase, Eric fue a la piscina. Era su deporte favorito y había ganado muchos premios para su antiguo colegio. Sin embargo, en ese momento, el consejo estudiantil le dijo que no era bienvenido. Estipularon que los nuevos alumnos no podían entrar. Eric no lo entendía, pero no esperaba que esto enfureciera a Otto. Aparte de los abusos de su padrastro, nunca había sufrido tal injusticia. Pero para evitar problemas, tuvo que irse temporalmente. ¿Quién iba a pensar que esto haría que Otto guardara rencor? Tras varios comentarios, decidieron darle una lección al nuevo alumno. Por otro lado, Eric se dirigió a la biblioteca y se encontró de nuevo con la empleada doméstica, María. Al coger sus libros, sus manos se rozaron accidentalmente. Esto hizo que a ambos se les acelerara el corazón. Como su familia era pobre y no tenía dinero para ir a la escuela, María trabajaba a tiempo parcial y estudiaba. Soñaba con ser veterinaria. Aprovechaba su poco tiempo libre para tomar apuntes. Eric usó su identidad de estudiante para pedir prestado un libro de veterinaria. Al mismo tiempo, descubrió que habría un baile esa noche. Un compañero le avisó que Otto lo esperaba en el gimnasio. Eric comprendió que Otto quería vengarse. Así que se puso ropa cómoda y fue al gimnasio, donde casualmente se encontró con el profesor de gimnasia paseando a su perro. Como su familia también tenía un perro, aprovechó para hablar con el profesor. El profesor quería que se uniera al equipo de natación de la escuela. Al ver que alguien se acercaba, pareció darse cuenta de algo y se marchó. En ese momento, Otto le dio una pala a Eric y lo llevó a un solar vacío, pidiéndole que cavara. Eric no tuvo más remedio que aceptar. Mientras tanto, las criadas se preparaban para el baile. Saber que los niños ricos les traía suerte. Solo María no quería ir. Acababa de entrar en su habitación cuando encontró su libro favorito. Una compañera le dijo que Eric la había invitado a bailar. Aunque le llevaba 3 años, ella sentía el corazón acelerado. Así que se acercó al espejo para arreglarse para la cita. Sin embargo, Eric se encontraba en una situación difícil. Los 2 últimos hoyos ya estaban cavados. Estaba demasiado cansado y se quedó dormido junto a él. Recuerdos del pasado resurgieron en sus sueños. Eric solía ser un excelente nadador, el orgullo del equipo. Sin embargo, tenía un padrastro con un temperamento explosivo. Por llegar unos minutos tarde, tuvo que pagar un precio muy alto, un castigo brutal en una habitación llena de medallas. El padrastro no paraba de azotarlo. Mientras tanto, la madre, en la sala, solo podía usar el piano para ahogar el sonido de los látigos y los gritos de dolor de su hijo. Tras un rato de castigo, el padrastro actuó como si nada hubiera pasado. La espalda de Eric estaba cubierta de profundas heridas. Cuando los miembros del consejo estudiantil revisaron la situación, inmediatamente hicieron otra sugerencia: pedirle a Eric que rellenara el profundo agujero. En ese momento, Eric miró fijamente los ojos de los demás y, pensando en ello, solo deseaba usarlos para empujarlo al agujero. Pero no pudo hacerlo, solo pudo reprimir la ira que sentía. María llevaba mucho tiempo esperando en el baile, pero Eric no llegaba, sin comprender la situación. Se negó a bailar con nadie, y se marchó triste y sola. Eric no terminó de rellenar el agujero hasta la medianoche. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, el presidente del consejo estudiantil visitó a los nuevos alumnos. Eric no dudó en contarles que había pasado un fin de semana de duro trabajo, y les relató las crueldades que habían sufrido. Sabía que el presidente y esas personas pertenecían al mismo grupo, así que deliberadamente quiso armar un escándalo y, al mismo tiempo, enfurecer a Otto. Otto golpeó a Eric en la cabeza con una cuchara de hierro, y luego usó la tapa afilada de una botella de vidrio para rematarlo. Pero subestimó la tenacidad de Eric, lo que lo desconcertó momentáneamente. Enseguida, la cabeza de Eric empezó a sangrar. María fue a verlo, muy preocupada.
Por suerte, el entrenador de gimnasia se enteró y corrió hacia él. Al ver la herida de Eric, lo llevó a la enfermería. Sabía perfectamente que Otto y sus amigos eran unos canallas. Eric no quería dar muchos detalles, pero por las cicatrices en su espalda se veía que había sufrido. Tras curarse la herida, fue solo al gimnasio. María, como sirvienta, se compadeció de él, pensando que era una persona que no recurría a la violencia y que, además, mantenía la compostura. Al mismo tiempo, Eric también sentía algo por ella. Así que empezaron a salir con regularidad en el pequeño bosque. Para recuperar su dignidad, Otto tuvo que acatar las normas del colegio. Después de la cita, Eric estaba radiante, pero en el pasillo de la residencia, muchos de sus compañeros lo miraban con extrañeza. Había un par de guantes sobre su cama, símbolo del desafío que Otto le había infligido. Las normas del colegio eran crueles, y cualquier conflicto podía resolverse con violencia. El público, en su mayoría, se ponía del lado de Otto. Eric, para cumplir la promesa que le había hecho a su madre y a su amada, recibió fuertes golpes, pero no se defendió. Sus propias experiencias trágicas volvieron a aflorar. Cuando Eric aún estudiaba en su antiguo colegio, conoció a unos jóvenes en la calle. Formó una pequeña pandilla y juntos planearon robar una tienda de discos. Los demás cómplices venderían el dinero a través de diferentes canales, pero Eric se quedaría con un álbum. La familia era feliz por aquel entonces. La madre daba clases de piano en casa. Como el padrastro tenía que hacer horas extras en la fábrica, la madre le pidió a Eric que hiciera los recados. El padrastro era un simple obrero, pero vestía como un jefe. Presumía de su apariencia ante los demás trabajadores. Sin embargo, accidentalmente tiraron las herramientas, atrayendo la atención del verdadero jefe. El falso padrastro culpó a Eric. El jefe de la fábrica desenmascaró su farsa. Cuando Eric estaba a punto de irse, vio por la ventana cómo regañaban a su padrastro. Al regresar a casa, encontró a su madre abatida. El padrastro, debido al incidente del día, creía que la apariencia de Eric lo había avergonzado ante el jefe. Lo culpó de todos los errores, y lo reprendió por ser una vergüenza para la familia. 2 bofetadas no lograron calmar su ira, al contrario, se volvió más violento. Eric soportó con dolor la paliza de su padrastro. La madre, desconsolada, no hizo nada para detenerlo. Después de la paliza, el padrastro le preguntó a Eric si aún eran amigos. Parecía que solo su perro podía consolarlo. La madre, con el corazón roto, no podía hacer nada para cambiar la situación. El cómplice de Eric, quien continuó robando, fue arrestado por la policía y también confesó todos los casos. Eric fue llamado por el supervisor por robar propiedad ajena. Explicó que no había participado en la venta de esos álbumes. De hecho, su rendimiento académico era bastante bueno, y había ganado muchos campeonatos de natación para la escuela. Los profesores esperaban que pudiera enderezar su camino, así que le dieron una oportunidad. Desafortunadamente, su padrastro se enteró del robo. Sintió que Eric había deshonrado a la familia, así que decidió castigarlo con mayor severidad. En ese momento, su madre no estaba en casa, por lo que este castigo sería más doloroso que los anteriores. Eric no pudo soportarlo más y protestó. Pensó que su padrastro se daría por vencido, pero entonces sacó al perro de Eric. Al irse, también se llevó un rifle de caza. Luego, fue a un parque desierto, con la intención de matar al mejor amigo de Eric. El chico se ablandó y comenzó a suplicar. La tragedia de su perro fue la gota que colmó el vaso para Eric, haciéndolo estallar en llanto. Su ira incontrolable le hizo perder la razón. Al ver a su cómplice, quien lo había denunciado, sintió un deseo asesino. Creía que todas las consecuencias eran culpa suya. Los recuerdos reavivados lo invadieron. Eric ya no podía soportar el acoso del otro. Era como un perro herido arrodillado ante su amo. Otto solo tenía un propósito: preguntarle si estaba convencido. Vio que la otra parte ya se había rendido, y tomó la iniciativa de acercarse y preguntarle si seguían siendo amigos. Esta frase lo había dejado en el olvido.
porque su padrastro abusivo ya había dicho lo mismo antes. La ira en su corazón había llegado a su punto máximo, y todo se desahogaría en ese momento. Durante la pelea, vio llegar accidentalmente a su amada novia. Le había prometido que no usaría la violencia para resolver los problemas, pero en realidad no tenía otra opción. Después de eso, sus amigos llevaron a Otto a la enfermería. Obviamente, había excedido el alcance de la enfermería, por lo que lo llevaron rápidamente al hospital. El asunto se extendió rápidamente a la administración de la escuela. Los profesores pensaron que Eric tenía antecedentes de violencia, y que era un error que se quedara en la escuela. Al mismo tiempo, alguien sugirió que el talento de Eric para la natación podría honrar a la escuela. Además, el duelo en el campo era una tradición escolar. Eric comenzó a prepararse para su expulsión. En ese momento, entró su compañero de cuarto. Pensó que se había precipitado, ya que los duelos formaban parte del reglamento escolar. Entonces, Eric fue a la cabina telefónica para contarle a su madre lo sucedido, pero inesperadamente, quien contestó fue su padrastro. En cuanto colgó, llegó un grupo de amigos de Otto. Declararon que, de ahora en adelante, Eric no estaría a salvo donde quiera que fuera. Afortunadamente, el presidente del consejo estudiantil llegó a tiempo y lo ayudó a resolver la crisis. Después, Eric se disculpó sinceramente con María, pero ella parecía no tener ninguna compasión por él. La paciencia solo lo debilitó y lo hizo más acosado. A la mañana siguiente, el director recibió a una persona importante, el padre de Otto, también miembro de la junta directiva. Al principio, la escuela decidió expulsar a Eric, pero Otto también tuvo parte de responsabilidad en esta violencia. Sin embargo, el padre de Otto mintió diciendo que nunca había habido violencia. Así, sin más, Eric fue retenido sin querer. La otra parte mintió diciendo que se había caído de un caballo y se había lesionado. El director no permitiría que algo así volviera a ocurrir. Eric finalmente sonrió levemente, pero no sabía que Otto quería vengarse de él. Después de eso, volvió a llamar a casa, para contarle a su madre lo que había vivido durante ese tiempo. Pero el estado de su madre no era bueno. Esta pobre mujer había sido maltratada por su esposo. A la hora del almuerzo, Eric se convirtió en un ejemplo para algunos estudiantes vulnerables. Otto regresó, provocando el silencio inmediato. Los estudiantes comenzaron a rezar como de costumbre. Entonces Otto despidió directamente al presidente del consejo estudiantil y tomó las riendas. Llamó a un chico flaco y criticó a Pierre, el compañero de cuarto de Eric, por esconder un cigarrillo debajo de la cama. Luego, obligó al chico flaco a golpear a Pierre en la cabeza con una tapa de botella. Sus compañeros lo llevaron a la enfermería. Los compañeros que habían sido acosados también obedecieron. Al mismo tiempo, la madre de Eric sufría violencia doméstica a diario. Por su parte, los estudiantes, en nombre del consejo estudiantil, irrumpieron en el dormitorio, comenzaron a destrozar cosas, e incluso orinaron en la manta. Otto también castigó a Pierre sin motivo alguno. Detrás de todo esto estaba la venganza contra Eric. En el próximo festival deportivo, advirtió que si Eric estaba presente en la línea de salida esa tarde, Pierre estaría en problemas. Al parecer, Pierre había llegado a un acuerdo con la otra parte, pero no traicionaría a sus amigos. Eric seguía apareciendo en la pista, lo que hizo que Otto se diera cuenta de algo al instante. Mientras Eric participaba en la competición, sus compañeros cometieron un error. Después, aceleró con todas sus fuerzas entre los vítores del público, intentando llegar a la meta. Pero cuando estaba cerca, pareció flaquear un poco. Al final, consiguió el segundo puesto, y recibió grandes elogios del entrenador. Sin embargo, Pierre descubrió su sutil vacilación. Criticó la derrota intencionada de su amigo, pero Eric solo quería terminar sus estudios. Otto, sin duda, no dejó pasar su enojo fácilmente. Pierre esperaba que Eric le levantara el ánimo en la próxima competición de natación. Otto desconocía que Eric también participaría, por lo que no estaba en la lista de inscritos. Pero cuando la competición estaba a punto de comenzar, descubrió que su enemigo había aparecido. Para derrotarlo, se puso un traje de baño a pesar de la advertencia del entrenador.
reemplazó a un concursante que estaba a punto de competir con Eric. Las miradas se cruzaron, también con una determinación inquebrantable. Todos los concursantes saltaron al agua. Eric había ganado muchos honores en su antigua escuela. Al final, no solo recibió un aplauso entusiasta de su profesor, sino que también rompió el récord escolar. Otto abandonó el lugar y amenazó a Eric con que acababa de sacrificar a su amigo. Eric no entendía lo que estaba pasando, simplemente miró a Pierre. Luego, subió al podio, disfrutando del honor, y se tomó una foto de recuerdo con el director. Otto, en el patio, parecía estar discutiendo algo, y abandonó el lugar apresuradamente. Esto pareció despertar la curiosidad de Eric. Así que inmediatamente fue a preguntar a todos sobre el paradero de Pierre. Después, se apresuró a la enfermería de la escuela. Pierre, obviamente, había sido golpeado por el oponente. En ese momento, la doctora de la enfermería se acercó y estaba a punto de atenderlo. Otro compañero de clase elogió a Eric como maravilloso. Los recientes acontecimientos hicieron que el chico quisiera confiar en su madre. Sin embargo, quien contestó el teléfono seguía siendo el padrastro. La esposa, que no soportó la violencia doméstica, abandonó el hogar. Ahora el hijastro ya no le tenía miedo, lo que hizo que el hombre odioso finalmente sintiera el amargo sabor de la situación. Por otro lado, cuando Eric regresó al dormitorio, encontró una carta en la cama. Resultó que Pierre no soportaba el acoso y había decidido abandonar la escuela en secreto. Esto enfureció de nuevo a Eric, así que tomó la carta y fue a buscar a algunos miembros del consejo estudiantil para exigir justicia. Se quitó el reloj y el abrigo, queriendo desafiar las reglas de la escuela a toda costa. Pero la otra parte no parecía tener miedo, porque Otto estaba detrás de él. Cuando Eric despertó, estaba en un césped vacío, con las manos y los pies fuertemente atados con una cuerda. Otto llamó a todos los estudiantes delgados de la escuela, y cada uno trajo un cubo de agua. Primero, le echaron agua caliente a Eric, luego agua fría. Pero bajo la presión de Otto, nadie se atrevió a resistirse. Eric estuvo en un estado de lucha extrema durante 1 hora, su cuerpo parecía estar al borde del colapso. El ruido atrajo la atención de María. Bajó a preguntarles a sus compañeros sobre la situación. En ese momento, Eric temblaba y se había quedado sin palabras. María lo llevó de vuelta a su habitación. Las horribles cicatrices en su espalda la hicieron sentir lástima. Él le contó todo sobre los abusos que había sufrido por parte de su padrastro. Según la historia del chico, su padrastro siempre encontraba excusas para golpearlo. Al oír esto, se sintió un poco culpable. Cuando lo vio pelear en la escuela, quiso romper con él. Lamentó profundamente su actitud en ese momento. Así que ambos se reconciliaron en un ambiente tranquilo. Aunque Eric sufrió acoso escolar, cosechó un amor sincero. Sin embargo, María no tuvo tanta suerte. No regresó anoche, lo que permitió que la encargada del dormitorio supiera sus intenciones. Además, la escuela tenía una norma clara: las empleadas domésticas no podían amar a los estudiantes, por lo que fue despedida brutalmente. Su mejor amiga, al tanto de la situación, corrió tras el taxi. María convenció a la encargada del dormitorio de que no hablara de esto, por miedo a afectar los estudios de Eric. Después de que sus dos amigas cercanas se despidieran, ella tomó un taxi y se fue. Por otro lado, la madre de Eric sufrió abusos por parte de su padrastro y tuvo que irse de casa. Al no poder contactar con su madre, volvió a llamar a casa, pero quien contestó era un investigador. Estaban recopilando pruebas de la escena del abuso. El padrastro decidió esconderse. Después, este empleado le dio a Eric un número de teléfono, para que pudiera contactar a su madre. La madre había encontrado un lugar donde establecerse, trabajando a tiempo parcial y manteniendo su vida. Eric dijo que ya tenía novia. La sorpresa la hizo llorar. Eric no vio a su novia en la cafetería, e inmediatamente llamó a su mejor amiga, María, para asegurar sus estudios. Se fue en silencio. Al oír esto, se desplomó en el suelo. Lo único que podía hacer ahora era terminar bien sus estudios, e ir a buscar a la chica que amaba. Así que todos los días estudiaba con ahínco en clase,
cortando toda relación social con sus compañeros. Ya no tenía preocupaciones y sus esfuerzos finalmente se vieron recompensados. Con excelentes calificaciones en los exámenes, el director lo animó. Sin embargo, al regresar al dormitorio, encontró una carta en su cama. Era una carta enviada por María tras muchos días de ausencia, pero parecía que alguien había tocado el sobre. Eran 3 páginas llenas de profundo amor y sinceros deseos para Eric. A lo lejos, algunos compañeros estallaron en carcajadas. Esto le hizo comprender algo de inmediato. Después, lo llamaron a la dirección. El director tuvo que tomar una decisión difícil. Debido a su relación con la criada, Eric se vio obligado a abandonar la escuela. Solo entonces comprendió con certeza que alguien había leído la carta con antelación y lo había denunciado. Llevó su odio al muelle para encontrar a Otto. En ese momento, había perdido la razón. Todas sus buenas ilusiones se habían esfumado. Inesperadamente, justo cuando Eric estaba a punto de actuar, Otto se arrodilló y suplicó. Eric comprendió que si seguía respondiendo a la violencia con violencia, solo se convertiría en la persona que más odiaba. Tras una serie de experiencias, ya había comprendido que esta escuela estaba podrida y sin esperanza. La gente podía elegir no ser parte del mal. En ese momento, Eric había superado por completo la violencia y el odio. Cuando su madre se enteró de la situación, fue a recogerlo a la escuela, acompañada de un amigo. El abogado les aseguró que no se rendirían. Así que los 3 acudieron directamente al director. El Código Penal estipula claramente que quien obtenga información de otra persona ilegalmente puede ser multado o encarcelado hasta por 2 años. El director, para evitar escandalizar a la escuela, bajo presión, expulsó a Otto. Los demás participantes también se han vuelto obedientes. El amigo cercano de Eric también regresó a la escuela. Al mismo tiempo, Eric tomó el tren de regreso a su ciudad natal, ayudando a la policía a investigar y recopilar pruebas del abuso de su padrastro. Bajo la luz de la linterna, el hombre odioso fue arrestado por la policía en su lugar de trabajo. Este es el momento más contenido y conmovedor de toda la serie. Eric decidió no convertirse en el sucesor del mal, sino emprender una nueva vida. Entre los aplausos de sus profesores y alumnos, completó sus estudios con éxito. La serie utiliza un lenguaje frío y una narrativa contenida. Eric estuvo atrapado en un ciclo de violencia, pero tras muchas luchas y sufrimientos, poco a poco se dio cuenta de que la violencia solo lo convertía en la persona más odiada. En el episodio final, decidió abstenerse de vengarse de Otto. La justicia puede llegar tarde. Cualquiera puede elegir no ser parte del mal. La serie termina aquí. Gracias por ver el video completo.